¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! Su excelencia que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia. Ante esa triste evidencia reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje cagándome en su excelencia. En su excelencia y de paso me cago en su beneficio, en su carácter fenicio y en el vino de su vaso, en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia. Me cisco en la bula santa porque con la muerte achanta al que no come en su plato. Que si malvado es Usía, más malo es quien le bendijo, dándole casa y cobijo dentro de su sacristía. Y también hay para el rey de este imperio sacrosanto, por ser el rey del espanto, aunque piense como un buey. Si es más cruel nace garrote, si es más falso relicario, si es más avaro vicario, si más rey tonto del bote. Entre reyes de retrete, ratas de toga y bonete y ladrones con franquicia, hoy apelo a mi conciencia y termino mi diatriba como empecé más arriba, cagándome en su excelencia. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! ¡Viva! Desde el corazón de Vallecas, todo por la causa. Vallecas, Telecá. Hoy nos toca golpear la cultura, los recuerdos, la memoria. Tenemos con nosotros a Bernardo Fuster, músico y escritor, forma parte del grupo Suburbano. Para mí, que esto era totalmente nuevo, no era nuevo y ha venido al recuerdo el nombre de Pedro Faura, que era un cantautor durante la dictadura, que
repartía sus canciones entonces en casetes y en LPs pequeños, fundamentalmente para gente que luchaba contra la dictadura, por la revolución. Trabajaba y fue militante del FRAP. Hoy está con nosotros, no sé si Pedro Faura o Bernardo Fuster. Bienvenido a Vallecas, buenas tardes. Gracias, Nino. Bueno, está Bernardo Fuster, que fue Pedro Faura. Claro. Y lo que has hecho últimamente es escribir un libro que se llama El contador de abejas muertas, que es la memoria de un músico clandestino. ¿Cuándo empezaste la clandestinidad y cuándo empezaste con la música? Bueno, yo empecé la clandestinidad con 18 años. Empecé en el 72, 70 más o menos, 71, muy joven, en unos grupos anarquistas en Valencia. Luego de ahí pasé a las Juventudes Comunistas y luego ya con el tiempo acabé en el FRAP. Y ahí es cuando yo en mi casa grababa canciones en unos cassettes y de pronto pues esas canciones empezaron a funcionar, a moverse por ahí, por supuesto sin mi nombre, y las vendían en las universidades, en los barrios, y a raíz de ahí me propusieron que por qué no me dedicaba a cantar esto y grabar algún disco. Me fui a Alemania y grabé un disco, tenía que inventarme un nombre evidentemente y me puse el de Pedro Faura y es lo que se quedó. Grabé 2 discos en Alemania como Pedro Faura y ya me quedé allí durante 2 años. Volvamos la memoria atrás, aquellos años que empiezas a militar y luego te proponen no solamente militar, sino ser militante, cantante. ¿Cuál es la función en aquellos años, todavía en la dictadura? ¿Qué cantabas? ¿Contra qué cantabas? ¿A quién te dirigías? Bueno, estabas cantando canciones de denuncia, o sea, canciones en las que de alguna manera estabas atacando directamente al franquismo, ¿no? Es algo muy habitual, siempre en las situaciones de represión, dictaduras, siempre surgen movimientos culturales de distinto grado. El mío era, digamos, el grado más extremo. O sea, yo hacía canción puramente militante, o sea, canción antifranquista y canción que llamaba, bueno, pues a una revolución incluso violenta. Entonces era algo clandestino, ilegal, encontrarse una cinta de Pedro Faura. Totalmente. En la detención. Claro, no, si te pillaban una cinta de estas te podían meter algún tiempo por lo menos de condena o por lo menos multa seguro. En aquella época propaganda estaba penalizado con 6 años, ¿no? O sea, me acuerdo que se decía, siempre a ti que te ha caído, a mí organización y propaganda, o sea, 6 de organización y 6 de propaganda. Pues bueno, 6 años de cárcel, ¿no? Pero hay una anécdota curiosa, o sea, yo esta cinta la grabé, se estuvo difundiendo, yo estaba muy acojonado porque en aquella época también era muy joven y decía, joder, cómo se enteren que soy yo. Y una vez me la vendieron en una academia, me dijeron, toma una cinta y tal, y yo claro, la compré y me la guardé. Pero lo más curioso es que hubo un día en que me dijeron, gente del partido, del FRAP, me dijeron, toma, tienes que guardar esta bolsa y entregarla mañana en otro sitio. Y bueno, yo la guardé tranquilamente, como pensando que eran panfletos, luego la llevé a un sitio y la entregué y me dijeron, no, son cintas. Y eran las cintas que había grabado, volvieron por otro lado a mi casa y las estuve guardando con el acojone que me daba a mí pensar que alguien podía relacionarme con ellas, ¿no? Y las tuve yo guardadas sin saberlo, sí. Cuéntanos qué cosas, qué anécdotas, qué historia, qué curiosidades transmites en este libro que le llame la atención. Bueno, lo primero que este libro lo escribí porque creo que hay cosas que hay que contar antes de que se me olviden, porque con el tiempo todo se nos va olvidando, se va deformando, ¿no? Yo creo que se desconoce mucho lo que fue la militancia en aquellos años, en los años de 70 hasta que muere Franco. Generalmente la historia la han escrito siempre desde el otro lado o ha sido retocada y no se ha contado bueno, cómo éramos esta gente, que éramos gente totalmente normal, gente del pueblo que estaba denunciando una situación totalmente bueno, pues, de un régimen fascista, ¿no? Entonces, eso es lo que he querido contar, fundamentalmente, cómo una persona de una familia, digamos, acomodada, entre comillas, puede acabar siendo un agitador a través de la canción revolucionaria, todos los pasos que fui dando, ¿no? Entonces, claro, anécdotas hay muchas, no se me ocurre así ninguna en concreto, pero fundamentalmente es esa trayectoria que va haciendo que los encuentros con determinada gente te van marcando un camino y acabas, pues bueno, yo estuve a punto de entrar en los grupos que tenía el FRAP, grupos armados, y recuerdo que
en una cita me dijeron, bueno, no vas a entrar porque hemos pensado que lo mejor es que utilices la canción como arma propagandística. Si yo ese día no me encuentro con esa persona, a lo mejor mi destino habría sido muy distinto, ¿no? Entonces ya juego mucho con esos encuentros que vas teniendo a lo largo de la vida y que te van marcando y te van llevando, ¿no? Sí, ¿tú recuerdas aquellos años? ¿Qué papel jugaba la música de apoyo a la revolución, a las reivindicaciones, a las críticas a la dictadura? ¿Jugó un papel importante la música dentro del movimiento opositor, de la queja? Sí, yo creo que la música, en general el arte siempre ha jugado un papel fundamental. Si te fijas, o sea, todos los movimientos sociales, o casi todas las revoluciones, al final acaban recordándose por canciones, ¿no? Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, la Revolución de los Claveles. No se puede poner una imagen de la Revolución de los Claveles en Portugal sin que suene Grándola, ¿no? O en la misma Revolución Soviética tienes una serie de canciones que te marcan la Revolución Española, o sea, la Revolución, es decir, la contestación frente al golpe de Estado franquista está marcada por una serie de canciones que todos conocemos, desde La y Carmela hasta, yo qué sé, la Quinta Brigada, todas estas. Yo creo que la música siempre ha jugado un papel, porque al fin y al cabo el arte, la música es la forma de expresar los sentimientos de un pueblo, y un pueblo oprimido se expresa a través de una música de rebelión siempre, ¿no? Incluso, fíjate, ya cuando cae Franco, la música empieza a jugar también, vuelve a jugar un papel muy importante con los cantautores, con los festivales de canción ibérica, Raymond, Jack, Paco Ibáñez, son los que de alguna manera también movilizan mucho a la gente, ¿no? ¿Recuerdas alguna canción en especial en aquellos años, en la clandestinidad, que se repartía entre militantes muy activos, que fuese como un símbolo, algo como Peticiones del Oyente, la más reclamada? De las mías, la más reclamada era una que se llamaba Rosario y Dinamitera. Sí, la recuerdo, sí. Y fundamentalmente esa, luego otra que era una canción hecha al maquis, que también la metieron en algún documental. Pero fíjate, hay un personaje del que hablo en el libro bastante, porque yo en aquella época no lo conocía y luego ya mucho más tarde acabé siendo muy, muy amigo suyo hasta que murió, que es Chicho Sánchez Ferlosio. Chicho Sánchez Ferlosio es un cantante que sus canciones se han cantado prácticamente por todo el mundo sin que nadie supiese que eran suyas. La de Gallo Rojo, Gallo Negro, la de A la huelga 100, A la huelga 20, todas estas son canciones que él compuso, pero claro, no las podía firmar, evidentemente, vivía aquí y habría ido a la cárcel, y que han tenido una repercusión a nivel mundial como canciones revolucionarias, ¿no? Entonces, bueno, pues este es otro ejemplo también de cómo esta música que nace clandestina llega un momento que también se expande como la más comercial, ¿no? ¿Y cuándo se produce la ruptura entre el Pedro Faura, militante clandestino, cantante que nadie sabíamos quién era, solamente conocíamos tu nombre y cada uno nos hacíamos una figura distinta, al músico, al escritor Bernardo Fuster, donde ya... Bueno, digamos que la ruptura de Pedro Faura consigo mismo o conmigo mismo se produce fundamentalmente por una discusión ideológica. Hay un momento en que el FRAP empieza un conato de lucha armada y una serie de gente no estábamos de acuerdo, pensábamos que no tenía en ese momento sentido y dejamos el FRAP. Cuando dejamos el FRAP yo dejé Pedro Faura porque era un personaje que había nacido en ese contexto, ¿no? Ahora, después de 30 y tantos años, o 40, 50, no recuerdo ya, lo reivindico porque reivindico lo que fue aquella lucha, pero incluido también aquella ruptura. O sea, estoy reivindicando también al Pedro Faura que rompe con aquello, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando empiezo ya a plantearme la posibilidad de seguir en la música, hasta que formo Suburbano con Luis Mendo y entonces ya empiezo a dedicarme profesionalmente a la música. La ruptura viene por una motivación ideológica fundamental. Y hoy, a día de hoy, en el 2014, ¿cuáles son tus inquietudes artísticas, musicales y políticas? Pues digamos que mis inquietudes fundamentalmente sociales, porque al fin y al cabo la vida o lo que lleva a un artista, lo que puede manifestar a través de su creación, tiene que estar necesariamente ligado a la forma que tenga de vivir, ¿no? Si no se está haciendo trampa. O sea, entonces, bueno, pues yo en estos momentos estoy muy cercano a todos lo que son los movimientos ciudadanos. He defendido, igual que en aquella época, en eso no he cambiado, soy republicano. Soy
no soy creyente, y entonces todos estos elementos de republicanismo, soy de izquierdas, todo esto de alguna manera se tiene que se ve en la música que haces o en las canciones que haces, ¿no? Decía José Afonso que lo importante para juzgar a un artista era, por un lado, conocer su obra, pero también conocer cómo era él, ¿no? Para que no haya ese engaño, ¿no? Si antes mencionabas que acabado el artista militante en la clandestinidad, es verdad, luego en la transición se produce como una especie de boom y empieza a haber mucho lo que se llamaba canción protesta, cantautor, que también jugó un papel. Hoy de todo eso, ¿qué queda? Hoy hay canción social, hoy ya más difícil, lo comercial se lo come todo. Es muy difícil, sobre todo porque lo que ha cambiado son las formas de llegar al público. Antes era mucho más directo, hoy en día todo está mucho más controlado por determinados medios, por determinadas televisiones, y se ha cerrado esa vía que había antes, y entonces se están abriendo vías nuevas que tienen que empezar a desarrollarse poco a poco, pero van por otros circuitos. Yo creo que hoy en día los pequeños locales, los movimientos que se están creando de cantautores, de Libertad 8, en determinados sitios, ¿no? La música que nace en los barrios, es donde se está empezando a crear un nuevo movimiento. Estamos en un principio y por lo tanto ahora todavía no se ve, pero yo creo que ha cambiado totalmente, igual que la sociedad ha cambiado, igual que estas últimas elecciones han cambiado muchas cosas. Está produciéndose un proceso también de cambio en lo que es la música y la forma de llegar a la gente. Hay que buscar nuevos circuitos, pero yo creo que existe esa posibilidad y esa música, porque hay una rebeldía cada vez más latente. Tú que has militado en aquellos años de la dictadura y luego has seguido de cerca el movimiento político hasta lo que está llegando hoy, que es bueno, pues mucha gente indignada, como que está caducando todo, que falta democracia. ¿Cómo ves tú el resurgir movimientos como Podemos, la gente más en la calle, estos días con la abdicación del rey, miles y miles de personas en la calle reclamando su derecho a decidir, cuando hace 5 años era impensable? Hombre, yo lo que estoy viendo es que por fin hay ciclos, y es evidente que el sistema político que estábamos viviendo, el sistema del bipartidismo, de una profesionalización del político, tenía que acabar en un momento dado. Lo que no sabíamos es cómo ni cuándo, y además estas cosas generalmente no se saben, o sea, es de pronto un estallido popular el que las produce, ¿no? La sacudida ha sido que un partido ha sacado 1.200.000 votos, y eso, algo que en un principio es importante, pero tampoco es tanto, ha convulsionado la vida social totalmente, porque la sociedad necesitaba esa convulsión. O sea, realmente había una demanda y algo ha aglutinado toda esa demanda, ¿no? El 15M yo creo que fue el nacimiento de todo esto. Si nos damos cuenta, a raíz de lo que fue el 15M, yo el otro día vi un papel en el que salían todas las asociaciones y movimientos que surgieron del 15M, y te das cuenta la incidencia real que tuvo en la sociedad, ¿no? Pero todo eso tenía que traducirse en votos, ¿no? Y de alguna manera pues ha ocurrido. En estos momentos todo se está empezando a cuestionar, lo cual me parece estupendo. Y en cuanto a la renuncia del rey, hombre, el rey, me da igual que renuncie, no tenía que haber rey, o sea que es igual, ya renunciará al otro, y si no, pues lo echaremos. Pues Bernardo Fuster, Pedro Faura, primero un gran agradecimiento primero por ponerle cara a alguien que con 18, 19 años era para mí un ídolo. Encantado de haberte conocido, y bueno, Telecá y Vallecas está a tu disposición. Gracias por tu libro y gracias por la conversación. Gracias, Nino, y gracias a Telecá. Bueno, yo aquí estoy como en casa.